Todos sabemos que la razón de que el Punisher exista es que le arrebataron a su familia, pero no fue el Blacksmith o la mafia, fue... Hablar de Shane no es fácil, ya que no estamos hablando de un personaje cualquiera. Estamos hablando literalmente del génesis de The Walking Dead, un personaje multifacético que no se puede etiquetar y que a pesar de tener poco tiempo en pantalla, logró cimentar la filosofía de los supervivientes y ser la larga sombra que de una forma u otra acompañaría o guiaría a Rick Grimes y a los protagonistas a lo largo de toda la serie. Odiado por muchos y amado por bastantes, se ganó un lugar especial para todos los que seguimos la ficción como el primer verdadero superviviente, el tipo que la vio antes que todos y el buitre definitivo. Porque, como digo siempre, The Walking Dead no es solo una historia sobre zombies, es una historia sobre las personas y las relaciones humanas en medio de un ambiente hostil donde el mundo le pertenece a la muerte, un mundo que ya no tiene las mismas reglas y que te obliga a cambiar de una forma u otra. Y que si no estás decidido a apretar el gatillo, alguien más lo va a hacer por vos. Algo que justamente Shane entiende a la perfección desde el primer momento, siendo el personaje que más encarna este concepto del nuevo mundo y el lado más oscuro al que es capaz de descender un hombre cuando lo pones bajo presión y cuando no hay nada en el mundo que lo detenga. Lamentablemente quizá Shane lo entendió demasiado pronto y de la peor forma, porque esta serie retrata el cambio de las personas y que cualquiera puede convertirse en un héroe si asume el riesgo y el peso que esto significa, o degenerar en un monstruo descarnado, perdiendo su humanidad y convirtiéndose en algo peor que los mismos caminantes que rondan la tierra, sacando a la luz cosas que quizás siempre estuvieron ahí en lo más profundo de uno, ya que la animalidad y las emociones más bajas del hombre junto con la maldad son cosas que tenemos dormidas todos. Pero antes de este Shane tenemos que hablar de este otro, el hombre antes de que todo terminara y de cómo llegaría a este punto. La primera temporada nos sirve para cimentar bien las bases del personaje. En un principio, Shane Walsh solo es un policía de King County junto a su mejor amigo y hermano de la vida, el Ricky Grimes, siendo su relación un punto importante para toda la serie. Shane ama a Rick, o sea, como amigos. Sí, así. Por eso cuando Rick recibe un balazo y queda en coma y al mismo tiempo el mundo se acaba, es él quien se encarga de mantener a su familia a salvo, sacándola de la ciudad y con mucho dolor teniendo que abandonar a su amigo dándolo por muerto. Pero si algo vamos a aprender en esta serie es que no podés subestimar a este toro. Literal lo están por matar siempre. Por eso después de aproximadamente 59 días, Rick despierta y encuentra a su familia y a su amigo. Pero la cara de Shane, en lugar de ser de felicidad o solo de sorpresa, es de estupefacta decepción, porque mientras Rick dormía la siesta, no solo el mundo había cambiado, y antes de que Carl le dijera papá a Shane, Lori ya le decía papi. Sí, con ese quilombito inicia la serie, y es la base del conflicto principal, además de los zombies y la supervivencia. Lori no tuvo mejor idea que conocer al mejor amigo de su marido recién fallecido, y Shane aplicó la de tan amigos no éramos. Pero además de eso, Shane había desarrollado una conexión emocional con Lori y Carl mucho mayor que solo el deseo de protegerlos, y se había convertido en poco tiempo en mucho más que un simple policía. Y la aparición de Rick rompe con todo esto, por eso esa carita. Para entender por qué Rick es un contrapunto tenemos que ir al capítulo 1, a esta conversación, la que abre la serie y nos deja claro quiénes son estos tipos. Shane es el que más habla durante toda la escena y nos muestra su personalidad al toque. Se queja de la incapacidad de las mujeres para apagar las luces y cómo está harto de repetirles lo mismo, porque las boletas le llegan caras y algo que nunca perdona es EPEC. No tiene ningún problema con que se molesten con él por decir lo que piensa, porque tiene que ser el hombre y decir lo obvio y hacer lo que tiene que hacer. Y mientras habla, toma de la comida de Rick sin pedir permiso. Algo que parece una boludez, pero que si analizas la escena y el contexto de la serie, tiene sentido. Shane se muestra como un tipo muy seguro de sí mismo, encarnando casi un estereotipo masculino. Dice lo que piensa y acciona en base a ello. Es decidido, concreto, pragmático y algo superficial. Se ve a sí mismo como el hombre que hace lo que tiene que hacer y toma lo que siente que le corresponde sin pedir permiso. El dilema que plantea es una boludez en cierta forma, pero nos muestra de primera mano cómo es. Por otro lado, Rick es lo contrario. Se muestra más abierto a escuchar que a hablar, siendo que solo habla cuando Shane le pregunta y deja que este tome de su comida sin problema. Al final es su amigo, cosa que podemos
podemos usar como referencia a lo que pasaría más adelante, porque esta serie no deja muchas cosas al azar, al menos al principio. Shane le pregunta sobre Lori, su esposa, y su problema es más humano y realista, realmente un problema, digamos. Su relación, su familia y la imagen que proyecta con quien es a ellos. Ambos son personalidades contrarias, sin embargo se quieren genuinamente. Básicamente, para darte un ejemplo, si estuvieras en un bar, Shane es el tipo que te mira así y Rick así. Pero esta escena también nos deja claro los tres problemas que se van a presentar en estas primeras temporadas: la amistad Shane-Rick, la personalidad de Shane y Lori. Cuando Rick vuelve, las cosas cambiaron y este personaje ya tenía algo de lo que preocuparse realmente. Porque en el análisis de un personaje tenemos que ver la motivación del mismo y el conflicto interno y externo. Y en este punto Shane era un tipo que vivía el día a día, sin motivación y sin conflicto real. Su problema son las luces y las mujeres. Shane es un tipo sin motivación y conflicto, con una vida vacía y superficial. Un tipo solitario que pasa de mujer en mujer y que su único vínculo real es Rick. Es un errante. Con el apocalipsis todo le cambia. Se había puesto enfrente de un grupo como el primer protolíder que tendría la serie y protegía a la que ahora consideraba su familia, creando un vínculo emocional mucho más que solo el estar cuidando a una mujer y su hijo. Ya no vagaba sin rumbo, tenía un objetivo claro y podía usar todo lo que era en pos de este, hasta que volvió su maldito mejor amigo. ¿Cómo no se quedó muerto, la puta madre? Esto hace que todo lo que Shane había construido e imaginado se desmorone y que lentamente comience su declive. Primero, la ilusión de la familia desaparece. Y segundo, su liderazgo es mermado por la aparición de Rick casi que totalmente, haciendo que Shane pierda el control de todo. Algo que, siendo Shane, lo pone en una posición más que incómoda. Lori cree que le mintió a propósito, que le dijo que Rick estaba muerto para poder apropiarse de ella y de su hijo. No admite ninguna excusa de Shane de que realmente pensó que estaba muerto, como tampoco la posibilidad de hablar con Rick de lo que pasó entre ellos, obligándolo a mirar a su amigo con la mentira en los ojos, alejándose de él, alejando a su hijo y obligándolo a aceptar que lo que pasó entre ellos no fue nada, cuando para Shane lo fue todo. Obvio, esto crea una primera tensión emocional en Shane, que simplemente no puede aceptar esto, como no puede rechazar las emociones que tiene hacia Lori y Carl, viéndose forzado a seguir el juego de Lori sin poder hacer nada, siendo juzgado y alejado mientras finge constantemente y no puede estar feliz de que su amigo esté vivo. Y Rick avasalla con todo lo que Shane había establecido dentro del campamento y empieza a tomar decisiones, relegando a Shane a un segundo plano de forma tácita. Pero partamos de que Shane no es así como tal un líder, porque esta gente lo sigue porque Shane representa un símbolo de la autoridad del viejo mundo, siendo un policía, un encargado de mantener el orden y que hasta ese momento había protegido el grupo y organizado la supervivencia a su manera. No lo sigue porque sea un buen líder, sino porque es lo que deben hacer, teóricamente. Si vamos al caso, los mantuvo vivos hasta ahora, así que tan malo no puede ser, ¿no? Bueno, su forma no es la más correcta, pero es efectiva. Shane es pragmático, dice lo que piensa siempre y acciona en base a lo que considera que es mejor, sin importarle si molesta al resto. Al final es él quien asume el peso de tomar las decisiones, pero también resguardando lo que realmente le importa, siendo Lori y Carl el punto en el que no aplica nada de todo esto y simplemente hace todo para protegerlos. El resto de las personas son consideradas más como recursos que como personas. No es democrático, impone su voluntad y no escucha a nadie. Bueno, a Lori ponele, algo que marca su liderazgo enfrente del grupo y contrasta directamente con la forma de Rick, que es todo lo contrario, y la serie te lo muestra al toque. Podemos verlo cuando se niega a rescatar a este grupo que había quedado varado en la ciudad, prefiriendo darlos por muertos y diciéndole esto directamente a la hermana de Andrea. Sabía los riesgos, ¿no? Sin considerar ni por un momento sus emociones. Le chupa un huevo. No va a arriesgar el grupo por unos boludos que además sabían dónde se metían. XD. Pero Rick cambia todo, porque esa noche cuando volvió le tiró esta mirada de ¿quién chota se cree que es este? Al ver cómo Shane se impone ante este gordito que no le quiso hacer caso con el tema de apagar el fuego. Que sí, tenía razón, pero se levantó para cagarlo a trompadas, boludo. Eso es Shane. Rick, en cambio, hace todo lo contrario al día siguiente, decidiendo volver a la ciudad para rescatar no a un grupo, sino que a un solo hombre.
Merle Dixon, un tipo que dejó esposado un techo por volverse loco y ser demasiado argentino. Le diré cuál es el día, señor simpático. El día que reciba órdenes de un negro. ¡Hijo de... No somos racistas, carajo. Siendo este el primer desencuentro entre estos dos, porque Shane sabe que es una basura de tipo que está arriesgando al grupo y que no vale la pena, pero Rick quiere volver porque no está dispuesto a dejar a nadie atrás, sin importar quién sea. Es un hombre que sigue un esquema moral aún después del fin, pero también lo hace por esto. Y con la excusa de las armas es como consigue convencer a Shane, que a pesar de que sigue pensando que es un error, le termina dando unas balas para la campaña y le desea suerte, haciendo que esta primera discusión posicione a Rick de alguna forma en un lado contrario al de Shane, de forma directa delante de todo el grupo. Porque con lo que vimos antes ya sabemos que la forma acostumbrada es no buscar a los que se quedan atrás y que las vidas solo valen en sentido de que no compliquen al resto. La figura de Rick es importantísima para entender a Shane porque representa su contrapunto total en todos los sentidos, algo que ya podíamos ver desde la conversación en el auto, siendo el choque con él y con la realidad lo que lo termina transformando. El hombre que no tenía motivación había conseguido una en un mundo devastado y obtuvo su conflicto en la forma de su mejor amigo, aunque en este punto todavía no es capaz de asumirlo o no del todo, porque lo que podemos ver en esta primera instancia es solo un hombre confundido y lleno de bronca, la fórmula para cualquier desastre, y podemos verlo de forma clara con lo que pasa en la ausencia de Rick, el intento de volver a esa vida que tuvo por un tiempo y jugar con Carl y la reacción furiosa de Lori que lo rechaza y aleja al chico que protegió como si él fuera un infectado más. Lo que deja descolocado a Shane que todavía no puede procesar lo que siente y descarga toda su rabia en la cara de este pobre tipo que solo quería golpear a su esposa. Ed es el mismo tipo que antes no quería apagar el fuego, un desgraciado que se lo merecía si me preguntas a mí, pero llega un punto en el que tenés que decir: pará Shane, pará. Mira cómo lo miran las mujeres. Shane empieza con la intención de un acto heroico, pero no lo hace porque sea un héroe. En realidad es una motivación egoísta de descargar toda esa frustración que tiene encima. Por eso no se detiene hasta que se da cuenta de lo que está haciendo, mostrando su inestabilidad y manchando su imagen delante del resto. Algo que incluso luego le reclamaría a este tipo cuando Shane quisiera ponerse en el lugar de líder nuevamente. La gente no cree en él, le tiene miedo. Entonces se empieza a dibujar una línea dentro del imaginario colectivo del grupo y una inquietud dentro de Shane mucho mayor que hace que reaccione. Cuando Rick vuelve, el grupo sufre un ataque de caminantes que termina con la vida de varias personas, algo de lo que Shane culpa totalmente a Rick y que obliga al grupo a moverse, avivando aún más el conflicto entre ambos y su forma de ser con respecto a las decisiones del campamento. Shane ya no estaba de acuerdo con volver por Merle y eso derivó, según él, en la muerte de personas del grupo. Se lo dice abiertamente, pero Rick le dice que sin las armas hubieran muerto todos, y ninguno de los dos tiene ningún punto que defender más que el punto de vista de cada uno. Lo que sí importa es lo que van a hacer ahora. Shane quiere ir a Fort Benning, un fuerte militar a 160 kilómetros donde según él van a estar más seguros al estar alejados de la ciudad y siendo resguardados por los militares. Pero Rick quiere ir al CDC, el Centro de Prevención Epidemiológica, buscando no solo un refugio sino también una respuesta, dando el argumento de que seguramente siendo un lugar donde se pueda desarrollar una cura haya sido resguardado al máximo a pesar de estar en medio del peligro. Otra vez son dos perspectivas contrarias, literalmente son dos direcciones contrarias. ¿Vos qué decís? ¿Fort Benning o CDC? Déjamelo en los comentarios. Pero bueno, el debate queda abierto mientras hacen un rastrillaje. Shane le sigue cuestionando la forma de pensar a Rick y Rick defiende su idea de ir al CDC, pero sin querer queriendo tira esta. Lo entenderías si fuera tu familia, abriendo totalmente la herida. Shane se recalienta, pone esta cara y se le pone enfrente para decirle que fue él quien protegió a su familia como si fuera suya, mientras Rick atina a disculparse rápidamente porque no es lo que quiso decir, y realmente piensa que tiene una deuda con Shane que no va a poder pagar nunca. Y es en ese momento cuando Rick escucha algo y se aleja dejando atrás a Shane, y él hace esto. Shane levanta el arma y apunta a Rick con un objetivo claro, el centro de todos sus problemas a un solo disparo, todo ante la mirada de Dale. Sí, posiblemente Dale fue el primero que vio en Shane algo mucho más oscuro y peligroso que solo un tipo confundido, incluso mucho antes de que apareciera Rick, pero en este momento tiene una confirmación clara de que algo no está bien con este tipo. Shane se quiere hacer el boludo, pero después de poner esta cara, medio que no te cree nadie, pa. Después de esto, Shane apoya la decisión de ir al CDC y apuntala a Rick delante de todos, posiblemente sintiéndose culpable por lo que había estado a punto de hacer. ¿Le habría disparado si no hubiera aparecido Dale?
Riverdale? No sé. La cosa es que para este punto Shane y su confusión interna ya no son solo eso, son un peligro latente dentro del campamento, porque la discusión sobre la responsabilidad del ataque de los caminantes o Fort Benning y el CDC pasan a segundo plano. Shane empieza a desarrollar un patrón defensivo en contra de Rick, una especie de competencia imaginaria en donde él es mejor que Rick como líder, como pareja y como padre, en un intento de sobreponerse sobre él y sobre la situación que está viviendo. Ya no piensa en el bien común, piensa en tener razón, piensa, al igual que cuando salvó a las mujeres de Ed, de una forma egoísta, sin darse cuenta de que su impulso emocional le enturbia el razonamiento. Porque Fort Benning es una pésima idea, no solo porque está a una banda de kilómetros, sino porque Shane olvida que cuando estaba en el hospital los militares estaban disparándole a la gente. La discusión no es qué es mejor, sino quién es mejor y quién tiene razón. Por eso cuando van al CDC y Rick tiene razón y el resto del grupo se relaja, Shane tiene esta cara. Para colmo, el tipo creía que tenía razón y cuando la puerta se abre, obvio, todo se cae. Por un momento parecía que sí, y trata de apoyar a Rick cuando están rodeados culpa de su decisión, pero posiblemente lo estaba gozando. Por eso esta carita. En medio del jolgorio, en un descanso de la supervivencia, un cooling break, en donde todos están felices, Shane no puede sentirse más miserable. Está equivocado y no puede soportarlo. Por eso cuestiona a todos por relajarse y cuestiona a Jenner buscando respuestas, no considerando en ningún momento al grupo y arruinando el ambiente, mostrando más su egoísmo y cómo realmente no le importa el bien común sino el suyo, poniéndose de vuelta como el malo de Shane y, como dice Glenn, Shane, sí que eres un aguafiestas, amigo. Y esto es porque no solo está negado a aceptar que Rick tenga razón a pesar de que lo está viendo, sino que está negado a aceptar que Rick sea mejor que él. Shane se creó esta competición imaginaria en la que compite con Rick, así como un escenario donde sus decisiones son mejores y las que realmente protegen al grupo. Tiene que sobreponerse sobre Rick a toda costa, y este evento desentona justamente con esta idea y es incapaz de verlo de otra forma, haciendo que se frustre y que otra vez sienta pura bronca. Totalmente borracho después de esta escena, que queda mejor con música emo, Shane acorrala a Lori y le quiere explicar todo de nuevo, de que nunca fue su intención, que pensaba que estaba muerto y bla bla bla. Pero el alcohol hace efecto y la conversación deriva en un te amo y en que Shane intente forzar un beso y que intente forzar mucho más, dejando en claro lo que dijimos antes. Shane ya no es solo un tipo confundido, sino que es un completo peligro. No se puede confiar en que este tipo no le dispare a alguien o que en una borrachera le haga algo a Lori. Shane ya no tiene control ni de él mismo. Luego de esto, el CDC es destruido y los protagonistas escapan por los pelos gracias a Rick, que convence a Jenner de que los deje ir, porque si hubiera sido por Shane, él hubiera matado al único tipo que sabía cómo sacarlos. Tuvo que ir Papi Rick a ponerle un estate quieto y usar la cabeza para convencer, terminando con esto la temporada con un personaje marcadísimo. Todavía no podemos decir que Shane sea un villano ni mucho menos un antagonista, sino que es un personaje con un rol antagónico, un hombre que pasó de tener una vida vacía a tener un sentido por el que vivir en un mundo en el que la vida está muy cara y muchos prefieren lo contrario, y que todo esto le es arrebatado de alguna manera de forma injusta. Shane no es responsable de lo que siente o de la confusión que tiene encima, es un personaje humano que se ve en medio de un dilema emocional y moral terrible. De lo que sí es responsable es de lo que elige y lo que hace, de qué forma toma lo que le pasa y cómo repercute en él, porque la serie nos dejó ver hasta ahora cómo Shane de a poco se va inclinando por el lado contrario al de una buena persona, un tipo que pensó en matar a su mejor amigo, un tipo que casi abusa de una mujer, un tipo al que solo le importa a él y su forma de ver el mundo y de ver todo lo que lo rodea. Pero ¿y si te digo que esto no es de ahora? Porque antes tenemos a este tipo que probablemente cuando Rick le contaba que tenía problemas con la señora, ya pensaba que podía hacerlo mejor que él. Y no podemos saber cómo era Shane antes de este punto, porque la información que nos dio la serie todavía no está clara. Solo sabemos que su vida antes del apocalipsis estaba vacía y que a diferencia de los demás que perdieron todo, Shane había ganado algo, una dirección, un sentido, una razón para ser como era y donde podía demostrar que realmente sería mejor. Supongo que realmente le importan Lori y Carl, pero no sabría decirte si le importan por ellos en sí o más por lo que significan para él, porque como vimos hasta ahora, Shane solo piensa en Shane incluso cuando está pensando en el otro, y eso queda claro desde la primera conversación con Rick, donde hace que toda la escena gire en torno a él, una conversación en la que ya nos muestran todos los rasgos en la personalidad de Shane, su manía con el control, la forma en la que interpreta un rol masculino, su seguridad, su superficialidad, la manera en la que toma lo que quiere sin pedir permiso y cómo no está
conforme con el lugar que tiene cuando podría hacer mucho más y mucho mejor, aunque esto último es algo que nos damos cuenta más cuando vemos todo en retrospectiva, y la serie lo lleva a decidir qué camino tomar, seguir siendo un secundario u ocupar el rol que según él le corresponde, el papel protagónico, y este guiso de rasgos característicos que puede tener cualquiera se termina disparando a extremos que terminan derivando en comportamientos sociopáticos y en algo mucho peor que un caminante, y Shane se da cuenta de esto. Todas estas cuestiones cierran en la segunda temporada. Shane inicia reconociendo que es un problema y que su lugar ya no está ni con Lori, ni con su amigo, ni en ese campamento. Por eso tiene decidido irse. O eso parece, porque yo creo que está esperando la primera excusa para quedarse. Algo que no tarda en llegar. La temporada abre con la desaparición de Sofía, la hija de Carol, y con la búsqueda desesperada de Rick y el grupo, algo que Shane desde el principio ve como una pérdida de tiempo, considerando que lo más seguro es que esté muerta o que lo esté antes de que la encuentren. Por su parte, Rick, más que buscar una niña desaparecida, está buscando un símbolo de esperanza que lo haga sentirse que va en el camino correcto y que le dé esperanza al grupo, luego de todo lo que pasó en la temporada anterior, dándole a la búsqueda hasta una especie de trasfondo divino, teniendo quizá la única escena de Rick rezando y pidiendo una señal, algo que a Shane también le parece una estupidez. La religión es otra boludez del viejo mundo. Todo esto le parece una boludez que hace perder tiempo, recursos, y Rick no puede verlo porque es demasiado débil e ingenuo. Y esta idea de la debilidad de Rick es algo que ya empezaba a desarrollar en la primera temporada, pero que ahora está más que convencido de ello, como vamos a ver más adelante. Pero si fuera Carl, bueno, ahí sí estaría buscando a diestra y siniestra, ¿no? Justamente es algo que queda comprobado cuando la búsqueda, como si fuera una especie de chiste divino muy retorcido, termina derivando en que Carl sea herido de un balazo, sin querer queriendo, abriendo de esta forma la saga de la granja y la excusa perfecta para que Shane se quede. Rick no puede proteger a su familia, así que de esto me hago cargo yo. Y a ver, después del disparo a Carl, Rick se derrumba por completo. Ya venía medio pateado por todo lo del CDC, la desaparición de Sofía y el peso de ser el líder de este grupo de imbéciles, pero esto es demasiado, aunque no puede ver la suerte de que a pesar de todo tiene un hombre con conocimientos médicos tratando a su hijo en medio de un mundo devastado, lo cual me hace pensar en la señal que pedía Rick. Pero bueno, con un Rick hecho mierda, Shane tiene el lugar libre, y es en ese momento cuando podemos ver el lado más humano de Shane, porque genuinamente está afectado no solo por Carl, sino que empatiza con Rick y lo apuntala en uno de sus momentos más duros, siendo él quien toma el control de la situación y sostiene la moral de Rick, aunque lamentablemente quizás esta sea la última vez que lo veamos, porque Shane daría el primer paso a la dirección que finalmente tomaría. Resulta que la única forma de salvar a Carl es con una lista de suministros médicos que se encuentran en medio del peligro, y viendo que Rick está fuera de combate, Shane se ofrece a ir a buscarlos con este gordito, que es un amor de tipo y que le disparó a Carl sin querer. El tema es que va con Shane. Después de haber obtenido lo que buscaban, perseguidos por zombies, heridos y sin munición, Shane le dispara en la pierna a Otis, sacrificándolo para poder sobrevivir. Un buen tipo usado como carne para el matadero. Otis, en un intento desesperado, le arrancaría parte del cuero cabelludo, regalándonos más tarde esta maravillosa escena de Shane afeitándose en el baño de la granja mientras se mira al espejo, el reflejo de la transformación completa, una mirada fija, la determinación de saber quién es y de saber lo que quiere y lo que va a buscar, la mirada de una bestia. El Shane pelón marca el cambio y la transformación del personaje. Shane ya no tiene problema en mentir abiertamente sobre lo que pasó con Otis, haciéndolo quedar como un héroe y limpiando cualquier implicancia en lo que claramente fue un asesinato que Shane intenta justificar con la excusa de que fue para la supervivencia, aunque no todos le creen esta gilada, porque este viejito ya vio qué clase de supervivencia aplica Shane, pero vamos a hablar de él en un ratito porque es importante. Carl se recupera y está de 10 el pibe, todo porque Shane hizo lo que tenía que hacer, ¿no? La cosa ahora es que viendo que todos están re bien en la granja, Rick quiere quedarse, pero el viejo este no quiere saber nada con eso y además tiene banda de zombies encerrados en un granero porque cree que son personas enfermas que van a poder curarse después. Un delirante. Quiere echar a los vivos y guardar a los muertos. Para colmo, Lori está embarazada y quería abortar porque era una locura tener un crío en medio de un apocalipsis zombie. Pero no lo hace, y al final le cuenta todo a Rick, que está embarazada y lo que pasó con Shane. Y Rick ya sabía, o sea, sabía y no sabía, como que no estaba seguro, pero lo intuía. Igual hay una banda de momentos en los que son re obvios y que Rick pone esta cara. ¿Qué paja, Rick? La discusión de quién es el hijo no importa. Lori le dice a Rick que es de él y punto. Realmente no sabe de quién es, pero si giramos una ruleta todas las opciones son Shane, creo yo. Shane por su parte se hace muy pero que muy cercano a Andrea, una
peor que otras, elige el Shane. Pero lo que nos importa por ahora es el tema del granero. Cuando todos se enteran es un quilombo, y es un quilombo especialmente para este peligroso, que quiere o irse a la mierda o abrir el granero y cagarlos a tiros a todos. Y tiene razón, pero Rick no quiere enfrentar a Herschel como no quiere irse, así que se va a encargar tratando de ser diplomático. Y cuando Jane lo ve llevando un caminante con Herschel para guardarlo, ahí sí se desata por completo, no puede creer lo que ve. Rick trata de llevar el asunto con cuidado y paciencia, pero eso es algo que precisamente Jane no tiene y creo que nunca tuvo. Y sí, obvio que tiene razón con respecto al peligro que representa tener un montón de estos donde están, pero volvemos a lo mismo, la forma en la que impone esa verdad es el problema. Jane pierde la cabeza y desata su discurso apocalíptico a los gritos, diciendo lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, punto por punto, animando al resto a luchar por su supervivencia y entender que en este mundo o matas o te matan. Todo esto mientras le enseña a Herschel que los caminantes no son enfermos a los tiros. Tiro por tiro, tira una frase que sepulta más la creencia de Herschel. Y sí, viejito, capaz así lo entendías. Estaba reobstinado. Para terminar, abre el granero y desata una balacera en contra de todas las personas que la familia Green alguna vez conoció y amó, porque parte de la creencia de Herschel de que esto fuera una enfermedad era la posibilidad de poder recuperar a parte de su familia perdida, algo que por supuesto a Jane no le importó. Con Herschel en shock y con los caminantes muertos, un último despojo emerge de la oscuridad del granero. Sofía, revelando otra cosa en la que Jane tenía razón, pero siendo un golpe terrible para el grupo entero que aparta la mirada. Incluso Jane, que durante su discurso había criticado todas las acciones del grupo y las decisiones de Rick sin nombrarlo, partiendo por Sofía, como simplemente una pérdida de tiempo en la búsqueda de una niña muerta. Sí, tiene razón, pero no es la forma en la que tratar una vida, una pérdida, y mucho menos la de un niño. Y mientras la madre llora desconsolada, Rick se adelanta y le da un tiro de gracia, siendo también un punto importante para Rick porque finalmente con ese disparo no solo eliminó lo que quedaba de Sofía, sino que también eliminó la creencia de ese símbolo que estaba buscando, esa esperanza, sabiendo que si iba a seguir, iba a tener que hacerlo incluso sin ella. Pero esto no significa que le esté dando la razón a Jane, para nada. El episodio del granero sirve para mostrarnos cómo está perfilado Jane para este último tramo de la historia. Se mostró fuera de sí delante de todos, no consideró la opinión de los demás, no respetó la propiedad de Herschel, ni el liderazgo de Rick, ni siquiera tuvo consideración con los sentimientos de Carol al hablar de Sofía o de Herschel al dispararle a su familia. Jane no respetó nada. Se puso en primer lugar en todo momento, al igual que su forma de pensar como la única viable para la supervivencia y la mejor para el grupo. Literalmente se impuso ante todos. La forma en la que pensaba que debían ser las cosas desde la primera temporada ejecutadas realmente. Y no contento con esto, ataca a Herschel culpándolo por lo de Sofía, algo que realmente no tiene ningún sentido. Pero Jane no necesita que lo tenga. No está pensando en si tiene razón, la tiene. Siempre la tiene, porque es él. Sí, su decisión fue acertada, pero la manera es lo que termina mostrándolo delante del resto como el tipo desestabilizado y sin control que es, y como su tendencia egoísta abarca mucho más que su deseo de proteger al grupo o siquiera considerarlo, siendo más un peligro latente, algo que Dale atina siempre a recordarle durante toda la temporada, siendo él un contrapunto de humanidad dentro de todo el grupo, un hombre que no quiere dejar de ser uno. Por eso mismo choca directamente con Jane al entender desde el principio ese peligro que representa y entender que encarna una forma de vida contraria a la moral tradicional y que está dispuesto a hacer mucho más y no solo por la supervivencia, algo que confirma después de ver cómo intentó matar a Rick, siendo el verdadero adelantado si vamos al caso, porque es él quien tira un facto cuando le dice que sabe qué clase de hombre es y que no es algo que tenga que ver con el apocalipsis. Luego de lo que pasó, Dale lo mira con esta cara, confirmando todo lo que ya pensaba de Jane, y es posible que el contexto del mundo no sea el problema, sino el activador de algo que Jane ya tenía de antes. Jane lo enfrenta y le dice lo mismo que dice siempre, que es él quien hace lo que el resto no puede y que hace más que todos y mejor, y especialmente mejor que Rick, algo que va a repetir como por lo menos 2 veces más. Todo el grupo se encuentra golpeado por el acontecimiento del granero, la confirmación de la muerte de Sofía, el accionar de Jane y por parte de la familia Green el encontrar la verdad de una forma tan cruda, creando una tensión que rodea toda la granja. Y ante todo el caos, Herschel abandona el lugar para irse a tomarse un whisky.
poquito, porque no da más. Lo que terminaría desarrollando el otro conflicto de la temporada, Randall. Cuando Rick va a buscar a Herschel con Glenn para convencerlo de que vuelva y que recapacite, se encuentran también con estos dos. Y la remera del tiburón de este no es coincidencia, porque son tremendos hijos de puta. Y acá Rick pone las bolas sobre la mesa y te dice a vos, el espectador, ¿seguís pensando que soy débil, pa? Mira cómo lo mira el viejo. Respeto. Creo que por esto le cambió la bocha y los dejo quedarse después. La cosa es que parte del grupo de los boludos estos atacan a los pibes en el bar, terminando en varios muertos y en que un pibito quede con la pierna empalada al intentar escapar. Y Shane lo hubiera dejado tirado, pero Rick sigue siendo un buen tipo y por eso lo rescatan y lo llevan a la granja, haciendo que Shane ponga esta cara. Realmente Jon Bernthal hace un excelente trabajo mostrando las emociones del personaje, aunque lo mejor es esto, la nuca de Shane. Y bueno, el problema de Randall no sería la gota que rebalsó el vaso, porque ese vaso está rebalsado hace rato. Shane sabe que es un error, lo ve como un peligro para el campamento y más de la debilidad de Rick, pero lo que lo tiene realmente conflictuado es Lori y el bebé, porque antes del incidente del granero, Rick le contó sobre el embarazo y lo primero que hizo fue ir a decirle a Lori que sabía que el bebé era suyo, y que Rick no puede protegerla a ella ni a su familia porque no está hecho para este mundo y es débil, siendo él quien la salvó incontables veces y Rick ninguna. ¿Te acuerdas lo del patrón defensivo y la competencia? Bueno, acá lo está exteriorizando literalmente para forzar a Lori a que lo vea como él mismo se ve en un intento de reclamar lo que cree que le corresponde, como si fuera un premio, cuando eso importa un choto porque Lori es esposa de Rick, mientras esté vivo por lo menos. Por eso después cuando Rick va a buscar al viejo y no vuelve, Lori, que nunca tuvo muchas luces, va atrás para traerlo de vuelta. Decime para qué y por qué, terminando accidentada y siendo Shane quien la salva después de que casi se la comen. Pero literal le aplica la misma que cuando la sacó de la ciudad, diciéndole que Rick ya está en la granja. Y obvio no le cae bien porque acá sí le mintió posta. Pero a Shane medio que le chupa un huevo porque le está demostrando que mientras Rick no está por ir a buscar un defensor de los muertos, es él quien la sigue protegiendo. Sí le cambia la cara cuando Lori le dice que le contó todo a Rick. Ahí sí se cagó. Y esto es interesante porque no creo que Shane le tenga miedo a Rick, pero supongo que esto le quita un poco de juego con respecto a los planes que podría haber tenido con respecto a qué hacer. Y también porque se ahí esperando cierta complicidad con Lori, el secreto, algo que solo fuera de ellos. No sé, digo, antes de irse le habla de lo que pasaron juntos e intenta convencerla de que vea las cosas como las ve él, que las sienta como las siente él, porque en cierta forma también quiere convencerse de que eso es real, y que lo que le dijo a Rick no es cierto, lo que pasaron juntos no fue un error. Shane está convencido de que el bebé es suyo, haciendo que finalmente tenga algo que reclamar, siendo esto lo que posiblemente terminaría dinamitando su comportamiento por completo. Pero Lori, que ya vio cómo reaccionó Shane y que Dale ya le dijo lo que pasó con Otis, recapacita y se da cuenta, por fin, porque le tendría que haber quedado claro cuando pasó lo del CDC, ¿no? Pero bueno, la cosa es que habla con Rick y le dice que Shane es peligroso, que piensa que él no puede cuidar a su familia y que está convencido de que el bebé es suyo, al igual que Lori y Carl. Y Rick, que acaba de matar a 3 tipos, ya no le cae un carajo. Mira esa cara. Igual medio como que Lori un poco más no le dice que lo mate de una. Con el tema de Randall se da la oportunidad perfecta para que Rick le ponga los puntos. Shane en ningún momento quiso confrontar a Rick después de que Lori le dijera que ya sabía todo. No quiso dejar las cosas claras y hace como si no pasara nada. Porque sabe en alguna parte de él que lo que está haciendo no está bien. Porque Lori ya le dijo que no quiere estar con él y porque Rick es su amigo. Pero está negado a entenderlo y prefiere forzar la situación de la forma en la que él sale beneficiado. No ve la realidad, no le interesa verla, prefiere seguir convencido de que lo que él cree es lo que realmente es. Rick y Shane van a dejar a Randall en un lugar alejado, pero antes paran el auto, siendo la primera confrontación real entre ambos donde tienen todas las cartas descubiertas. Podemos ver cómo en esta escena el escenario nos hace referencia a los caminos y a las decisiones a tomar, empezar de nuevo por un lado o seguir decayendo por el otro, o al menos así lo interpreto yo. En la conversación, Rick le deja claro que lo sabe todo. Otis, Lori y la forma en la que piensa sobre él. Coacciona totalmente a Shane, que se siente juzgado, tanto que ni siquiera es capaz de mantenerle la mirada. Cada pregunta de Rick es un golpe directo, hasta que le pregunta si realmente cree que no sería capaz de proteger a su familia o de hacer lo mismo que hizo él para sobrevivir, algo que Shane responde que está seguro de que no podría. Entonces Rick hace la pregunta más fuerte, si sería capaz de hacerle lo mismo a él. Shane directamente esquiva esta pregunta, respondiéndole que no puede seguir haciéndose el bueno, que es lo mismo a no responder nada, desviando el tema. Pero este tipo no se hace el bueno, es bueno posta, pero también está dispuesto a hacer lo necesario para sobrevivir y lo necesario
necesario por su familia, y es justamente lo que le dice. Le aclara que Lori cree que es un peligro, pero que no va a ser un peligro para él ni para nadie a partir de ahora. Le obliga a mirarlo a los ojos y le aclara que no ama a Lori y que él se va a mantener vivo para proteger a su familia, diciendo lo justo y necesario y dejando una amenaza velada. Y mientras Shane se justifica una vez más con la misma historia, dice algo que realmente tiene sentido, que él no rescató a Lori y Carl, sino que ellos los rescataron a él, lo cual tiene que ver con esa vida que Shane llevaba antes de que todo esto pasara y con la dirección que la familia de su amigo le hicieron tomar. Pero Rick no le da bola, el viaje continúa y Shane mira por la ventana un caminante que deambula perdido hacia ningún lugar, una imagen que representa cómo se siente Shane y cómo se sintió siempre. Es una visión de su pasado, de su presente y de su futuro. Siempre perdido, siempre solo y sin ninguna dirección. Nada había cambiado para él. El mundo se había acabado y los muertos estaban vivos, y el que se siente un cadáver que vaga sin rumbo es él, al igual que siempre. Pero, ¿realmente no le queda otra opción? ¿Realmente solo está destinado a ese camino? ¿No puede hacer más nada? Cuando van a dejar a Randall, este termina revelando que conoce a Maggie, disparando la alerta en Shane. Es un peligro y hay que meterle un balazo, no hay otra. Pero justo cuando está por disparar, Rick lo derriba, porque necesita más tiempo para pensarlo y estas decisiones las toma él. Rick no quiere tomar la vida de otra persona como si no fuera nada, y en cambio Shane ve a las personas en valor de lo que representan para él y nada más. Este momento rápidamente muta en una discusión. Shane se indigna con Rick diciéndole que siempre hace lo mismo, criticando que lleve el peligro donde duerme su familia y queriendo decirle cómo se hacen las cosas. Rick se recalienta y le dice que no sabe un carajo, y entonces Shane realmente es sincero con Rick, demostrando que la conversación que habían tenido antes al final no había significado nada, porque Shane ya no iba a volver a ese lugar, empezando por esto. Le dice a Rick que no cree que pueda proteger a su familia, siendo la respuesta que evitó dar la última vez, y que ahora convierte en un desafío directo, provocando que se vayan directamente las trompadas. Piña va, piña viene, que pin, que pan, que pum. Y mientras se cagan a trompadas, Shane sigue intentando matar a Randall, porque esta pelea no es solamente física, es también Shane intentando nuevamente imponer su voluntad y su forma sobre la de Rick, y de alguna forma poder sobreponerse sobre él nuevamente, volver a validar su lugar, validarse a sí mismo y validar su visión de la realidad. Obvio quiere matar a Randall, pero no principalmente porque sea un peligro para el campamento, sino porque es lo contrario a lo que quiere Rick. Eliminar a Randall no es solo hacer lo que considera mejor, es también demostrar que no importa lo que diga Rick, ni para él ni para el resto, imponiendo nuevamente su forma y volviendo a recuperar el control. O eso pienso que tiene en mente, pero le saldría horrible, porque después de una piña bien dada, Shane le tira un fierrazo a Rick, liberando y atrayendo una banda de caminantes. Este momento tiene varios puntos interesantes porque hasta ahora la serie le dio la razón a Shane en casi todo, con Sofía, con el granero y con esto de Randall también. El problema es la forma en la que intenta imponer su verdad, lo cual termina siempre mal y lo deja como un loquito de mierda, nunca siendo él quien termina afrontando las consecuencias de sus actos, algo que se repite de nuevo acá de forma total, después de que rompe el vidrio, y en esta escena puede ver su reflejo, totalmente fuera de control, siendo alcanzado por la mano de un caminante, representando el camino que estaba eligiendo con todo esto, el de la muerte. Luego tenemos la forma en la que reaccionan ambos personajes ante una situación de supervivencia real. Rick sobrevive usando la cabeza, y Shane en un intento de escapar termina encerrado y rodeado de caminantes, teniendo como único recurso usar el cuchillo como le había enseñado Rick. Irónico, al igual que el hecho de que probablemente hubiera muerto si no fuera por Rick y su debilidad, que lo saca de ahí demostrándole nuevamente su calidad humana y dejándolo otra vez derrotado a ojos del mismo Shane. Si hubiera sido al revés, este gilazo ni volvía. En el viaje de vuelta a la granja, Shane no dice ni a. Tampoco dice nada cuando Rick le tira que le va a hacer falta más que eso para matarlo y le repite que Lori es su esposa y esa es su familia. Corta. Pero a pesar de dejar las cosas claras, Rick también se niega a ver en lo que se estaba convirtiendo Shane y está negado a tener que ir en contra de su amigo, y por eso le vuelve a dar otra oportunidad, a pesar de todo, devolviéndole su arma y creyendo que con esto Shane recapacitaría y se daría cuenta de cuál era el camino que debía tomar. El tema es que Shane simplemente ya no puede volver, por eso cuando ve de nuevo por la ventana se encuentra con ese mismo caminante en el mismo lugar al igual que él, y la discusión interna de Shane vuelve a surgir, estando seguro de que realmente no puede volver. Con todo sobre la mesa, a Shane solo le falta un empujoncito para terminar el camino que había comenzado.
El final de la temporada lo marca el conflicto de Randall y la decisión de ejecutarlo por parte de todo el grupo, a pesar de la insistencia de Dale en que esto los haría perder su humanidad. El tema que es el trasfondo de toda esta serie, cómo conservar la humanidad en un mundo que se empeña por quitártela, siendo Shane el que lleva hasta el último punto esta discusión, porque a pesar de que en un primer momento podríamos pensar que Shane realmente se resignó al lugar que le toca, lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad. Shane le dice a Andrea, la única que le da un poco de bola, lo que realmente piensa, que todos son unos cobardes que no van a hacer nada con Randall y que deberían tomar el control por la fuerza, obligarlos a que lo sigan, dejando más que claro que no va a seguir a Rick ni chupado. Pero obvio, esto todavía es un pensamiento en la nebulosa de Shane. Recibe la confirmación de que tiene que actuar cuando pasan dos cosas. La primera es cuando Carl le da el arma que le había robado a Darryl al sentirse culpable de la muerte de Dale cuando no pudo matar al caminante responsable antes. Shane quiere convencerlo de que se la quede, pero Carl no quiere saber nada y le dice que no quiere tocar un arma nunca más. Pendejo marico. Usando esto para decirle a Rick lo que tiene que hacer nuevamente y reafirmar el pensamiento original de lo deficiente que es Rick en todo, siendo uno de los puntos justamente el cuidado de su familia, algo que él también siente que hace mejor. Pero además de esto, la validación de Lori sería el punto más fuerte, el empujón que necesitaba, porque Lori, al ver que Shane está triste, no tiene mejor idea que ir a consolar al tipo que casi abusa de ella, que le mintió, que dijo que era peligroso y que un poco más no le manda a Rick en modo sicario. Una tonta. Se acerca a él y le dice que no sabe de quién es el bebé, es empática con él y con lo que le está pasando, habla de lo que pasaron juntos y se disculpa por todo, le valora todo lo que hizo inflándole el ego y reafirmando su imagen de la realidad, una vez más. Inclusive le da a entender que lo que tuvieron también significó algo para ella. Todas las piezas vuelven a su lugar. Él realmente tiene razón, Lori siente algo por él, fue él quien la protegió y lo salvó, y el hijo es suyo, ya no tiene por qué dudar, lo único que tiene que hacer es jalar el gatillo. Con esto en mente, libera a Randall conduciéndolo al bosque para acabar con él. Finge ante todos que lo atacó, movilizando al grupo para que lo busquen. Darryl y Glenn por un lado y Rick y Shane por el otro. Y mientras los primeros empiezan a notar las inconsistencias de la historia, los segundos siguen el camino destinado desde el principio. Rick sabe que está mintiendo desde el minuto cero. Sus preguntas son cuestionamientos directos a la narrativa que le propuso Shane, pero le sigue el juego y se pone en el lugar que él quiere, porque ambos están negados. Shane no ve otro camino y Rick no quiere creer que su amigo de toda la vida sea capaz de hacer lo que cree, y a pesar de todo le sigue dando otra oportunidad, y cuando el momento llega, Shane levanta el arma. Rick es razonable y no pierde el control, se nota decepcionado pero no sorprendido, sabiendo que esto iba a pasar. Le cuestiona que su historia sea creíble, pero Shane le dice que no es una historia, son los hechos, siendo el punto más alto de su forma de distorsionar la realidad e imponerla a los demás. Le dice que Lori y Carl se olvidarán de él, así como lo hicieron antes, y Rick le dice esto. ¿Acostarte con mi esposa? ¿Quedarte con mis hijos? ¿Que mis hijos te digan papá? ¿Eso es lo que quieres? Rick le cuestiona y le detalla de forma clara lo que quiere hacer: matarlo a sangre fría, cogerse a su mujer y hacer que sus hijos le digan papá. Y cuando lo dice de este modo, el conflicto interno de Shane emerge nuevamente, cuestionándose lo que está haciendo, ya que escucharlo de ese modo lo hace quedar como un ladrón y un asesino. Y a pesar de que es un tipo que está convencido de que hace lo que tiene que hacer, sigue pensando que es el bueno de la historia, sigue pensando que lo que hace lo hace en favor de los demás y no de sí mismo, y este concepto choca directamente con su autopercepción idílica. Hasta este punto llega la dualidad de Shane, que las dos partes de él no pueden reconocerse entre sí y entran en conflicto, lo que cree que es y lo que realmente es. Rick sigue diciéndole que todo esto no valdría de nada y Shane parece entenderlo, pero no lo siente, por eso no baja su arma. Entonces le dice que lo conoce y que no podría vivir con eso, y posiblemente tiene razón por la misma dualidad de la que hablamos, y cómo a pesar de lo que había hecho con Otis seguía sintiéndose culpable. Pero esto, en lugar de hacerlo recapacitar, termina detonando su rabia, ya que lo ve como un ataque y lo toma directamente desde su lado emocional, como si Rick esta vez le estuviera diciendo débil a él. Le dice que no sabe un carajo y no sabe de lo que es capaz, denotando el comentario de Rick como si lo estuviera subestimando y sobrando por la forma en la que está llevando esta confrontación. Cambia de estrategia para seguir autoengañándose. Si el problema es dispararle traición, entonces va a hacer lo justo, haciendo
haciendo que tenga las mismas posibilidades, como si esto anulara todo lo demás. Otra vez desestabilizado, anima a Rick a que levante su arma, pero Rick se niega, a lo que tiene que recurrir a provocarlo, cuestionándole que ni siquiera ahora pelee por su familia, diciéndole que él es mejor padre, mejor pareja y más hombre que Rick, y que sí está dispuesto a pelear por ellos como nunca lo hizo él, llevando todo a una cuestión emocional. No solo necesita acabar con Rick, sino que necesita ponerse por encima de él y dejar claro que es mejor, dejárselo claro a Rick, pero principalmente necesita dejárselo claro a sí mismo y poder sentirlo, lo cual probablemente tiene mucho más que ver con cómo se sintió siempre al lado de su amigo, siempre en segundo plano. Pero es una observación mía, simplemente creo que todo esto es la detonación de algo que Shane siente desde mucho antes. A pesar de todo lo que dice Shane, Rick no cae en el juego que quiere imponer, porque ya lo leyó y ya sabe lo que está haciendo. Al ver esto, sigue provocándolo para que reaccione como lo haría él, diciéndole que tiene un hijo débil y a una mujer rota y que él no es capaz de resolverlo, tratando de aplicar lo mismo que pasó cuando Rick perdió el control la última vez. Pero viendo que tampoco funciona, levanta el arma para obligar a Rick a que haga lo mismo. Pero en este punto, Rick sabe que no va a disparar, no al menos sin que su victoria sea completa. Entonces le dice que va a tener que matar a un hombre desarmado, acercándose para darle su arma dada vuelta, todo servido en bandeja de plata, mientras le dice que todo se puede solucionar y pueden hacer como si nada de eso hubiera pasado, dándole una vez más otra oportunidad para empezar de nuevo. Y Shane le cree, simplemente no puede con Rick, que nuevamente vuelve a mostrarle que es mejor, y lo que durante toda la serie fue debilidad para Shane, ahora es esperanza. Lo mira distinto y lo escucha. No puedo saber qué pasaba por su cabeza en ese momento, pero creo que se puede ver cómo dos Shane luchan en su rostro. El tipo que quiere quedarse con lo que cree que es suyo por derecho y que está dispuesto a todo por eso, y los resquicios que quedan de un Shane distinto, un hombre que pasó toda la vida con su amigo como si fueran hermanos, y cuando menos lo espera, cuando está debatiéndose por dentro, considerando aceptar la oportunidad de Rick, pasa esto. Rick lo apuñala. Había sido una trampa. Shane ya no tenía más oportunidades, al igual que tampoco Rick. Ya no podía volver, y era algo que ambos sabían, aunque quizás Shane nunca terminó de convencerse de eso y Rick lo entendió demasiado tarde. Como dijo Darryl, Rick no es estúpido, siempre lo supo, pero nunca quiso verlo, como nunca quiso tomar la decisión que acababa de tomar, algo que un Rick roto le reclama a un Shane que en sus últimos momentos recibe las últimas palabras de su amigo culpándolo de lo que tuvo que hacer, y esta vez es Rick quien quiere autoconvencerse, todo mientras Shane agoniza perplejo de que Rick, el hombre al que pasó toda la serie criticándolo por su debilidad y su indecisión, había hecho lo que él nunca pudo, tomar finalmente esa decisión, matar a su mejor amigo. Pero la transformación de Rick es otra historia, una historia que es marcada directamente por Shane, por su forma, por su vida y por su muerte. El planteamiento de varias ideas que luego Rick tomaría y convertiría a su manera en suyas, siendo justamente esta decisión el principio de todas las decisiones que tomaría después y el principio de un nuevo Rick. Además, si te das cuenta, en el resto de temporadas siempre podemos ver algo de Shane en Rick, algo que desaparece cuando finalmente logra superar su muerte y estar más allá de su concepto. Por eso la importancia de este personaje para toda la serie y toda su genealogía. Finalmente Shane terminaría convirtiéndose en lo que decidió ser, parte de un mundo destruido, un despojo de lo que alguna vez fue un hombre, un amigo, un hermano, un despojo de lo que alguna vez fue humano, siendo todo su decisión. Pero su legado dentro de la serie no se haría en lo que se terminó degenerando, sino en lo que dejó para Rick después de esto, porque mucho más adelante en la serie, mientras Rick parece no contarla más, vuelve a ver a su amigo y Shane le dice en cierta forma que está orgulloso de él, y ambos sonríen. Shane definitivamente es un personaje difícil. Sabrá bien mi teclado las veces que escribí y reescribí este guión para tratar de diseminar el punto de Shane, entender realmente quién es y tratar de reflejarlo de forma clara. Y buscando una respuesta en otro lado se puede encontrar de todo. Gente que lo odia, gente que lo ama e incluso lo idolatra, personas que lo ponen como el peor villano de la serie, el más peligroso o el mejor, gente que piensa lo contrario y dice que era un imbécil, otros que lo catalogan como un psicópata, un sociópata o un narcisista, y muchos más que siguen
siguen teorizando sobre su psicología. Algunos incluso lo ponen como un mejor líder que Rick, como un mesías del apocalipsis que siempre tuvo razón, un visionario, un tipo que no había sido entendido y mucho más. Y cuando leía para investigar para este video, la mayoría de las personas tenían puntos convincentes para defender su argumento, pero las personas que los contradecían también tenían puntos para defender el contraargumento. Y es que realmente Shane es un personaje tan bien construido que hace que un montón de personas intenten descifrarlo como un código. Un personaje que en el cómic original no dura nada, muriendo en el número 6, convertido en el personaje con más impacto de la serie. Y todo gracias a estos dos. Por un lado, Frank Darabont vio el personaje y le encontró una dirección y un motivo, una historia real que iba mucho más allá de las viñetas originales. Y luego Jon Bernthal tomó todo eso y supo profundizarlo a la perfección, mimetizándose con el personaje y convirtiéndolo en una persona de carne y hueso que representa por completo el dilema de toda la serie. Un hombre que tiene que dejar de ser uno. Si no fuera por esto, posiblemente ni siquiera estaríamos hablando de esta serie. Pero a pesar de todas las teorías o divagaciones que se pueden hacer y todo el trabajo que se nota detrás del personaje, creo que la respuesta con respecto a Shane es más simple. Shane era un hombre perdido, un tipo común que degenera no por el mundo en el que le tocó vivir, sino por su misma humanidad, sus conflictos internos y el deseo de pertenencia tan grande que tenía. Y cuando vemos a Shane antes del apocalipsis, estos problemas ya estaban ahí. Lo poco que nos muestra la serie es un tipo que no tiene nada en la vida más que presumirle a su amigo lo capo que es, cuando la realidad de cómo se siente es totalmente distinta. La distorsión de la realidad que vemos durante toda la serie, junto con su autopercepción y cómo proyecta quién es, también ya están ahí, al igual que la fijación con lo que tiene Rick y él no. Hay una historia ahí que no hace falta contar. No voy a decir que Shane era una mala persona por esto, tampoco era bueno, simplemente era humano, y esto no lo justifica en nada, porque lo que quiero decir es que la discusión va mucho más allá del bien y del mal. La construcción de Shane es un reflejo de la dualidad humana que nunca encaja en una sola descripción moral, un tipo que necesita sentirse alguien, que buscaba una identidad y que a pesar de que quería a Rick realmente, le tenía una profunda envidia, por ser simplemente él, por no tener la necesidad de Shane, por tener una familia, por la identidad que Rick reflejaba y cómo se sentía que era el protagonista mientras él era solamente un acompañante, lo cual es genial porque narrativamente es un personaje coprotagónico que quiere robar el protagonismo completo. La dualidad de Shane ya estaba cimentada desde este primer momento, el vacío interno y la forma en la que quería sentirse, y todo lo que pasa después es la manera en la que la historia lo conduce a tomar una decisión en un mundo donde el bien y el mal son conceptos abstractos. Y no voy a ahondar más sobre si su motivación durante la historia es mala o moralmente entendible, realmente no importa. El tema con Shane justamente no es lo que hace o lo que quiere, sino la forma en la que busca conseguirlo lo que lo transforma en un antagonista. Shane no es un villano porque su motivación no es hacer el mal, es un personaje que se pone en el rol antagónico porque su motivación va directamente en contra del protagonista principal, y nada más. Shane es víctima de las circunstancias que lo ponen en ese lugar, al igual que es víctima de él mismo y de su propia humanidad, porque el verdadero problema de Shane no es si Rick o Lori o la familia. El problema de Shane es la necesidad de una identidad, la necesidad de pertenecer y de sentirse validado. El problema de Shane siempre fue Shane, por eso se crea una imagen irreal de lo que desea, como si fuera cierto. Un problema que podemos tener tanto vos como yo, un problema que puede tener cualquiera. La explicación de por qué Shane es como es no necesita necesariamente de un análisis psicológico muy complejo. Simplemente Shane es otro hombre que lucha por lo que quiere como puede, confuso y errático, solitario y combativo, sin considerar realmente el peso de sus acciones, teniendo conflictos y lastimando a los demás y lastimándose. Es el ejemplo de la genealogía de la historia del ser humano desde siempre, y creo que cuando hablamos de un personaje memorable no nos referimos a uno que necesariamente nos enseñe una moraleja o nos haga sentir conformes con él y su final, pero siempre es uno que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos y que nos muestra un reflejo de nuestra humanidad. Y Shane cumple de sobra con todo esto. Gracias por ver, espero que te haya gustado, realmente me costó bastante hacer este video, así que agradecería que me dejes un comentario, un like y te suscribas a este pequeño canal. Siempre leo y considero a cada persona que me escribe o que se suscribe. Gracias, un abrazo.